El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo se hallaba Jesús con sus discípulos en Galilea y les dijo: El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo van a matar, pero al tercer día va a resucitar. Al oír esto, los discípulos se llenaron de tristeza. Cuando llegaron a Cafarnaúm, se acercaron a Pedro los recaudadores del impuesto para el templo y le dijeron: ¿Acaso tu maestro no paga el impuesto? Él les respondió: sí lo paga. Al entrar Pedro en la casa, Jesús se adelantó a preguntarle: ¿Qué te parece, Simón? ¿A quiénes les cobran impuestos los reyes de la tierra? ¿A los hijos o a los extraños? Pedro le respondió: a los extraños. Entonces Jesús le dijo: por lo tanto los hijos están exentos. Pero para no darles motivo de escándalo, ve al lago y echa el anzuelo, saca el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda. Tómala y paga por mí y por ti. Palabra del Señor. El texto evangélico es necesario entenderlo en su contexto. El Evangelio nos precisa que los recaudadores de impuestos del templo se acercan a Pedro para cuestionarlo si Jesús paga ese impuesto. Se trata de un impuesto religioso, no de un impuesto civil. Y a veces este texto se suele interpretar hablando de los impuestos civiles, eso es otro tema, eso es punto y aparte, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con este texto. Aquí se está hablando del impuesto religioso, que era obligatorio para todos los hombres mayores de 20 años. A partir de los 20 años, todo hombre judío tenía que pagar ese impuesto para darle mantenimiento al templo. Y entonces Jesús, que pertenece al pueblo judío, pues de alguna manera le obliga. Sin embargo, Jesús se adelanta y nos da una revelación. ¿Por qué? Porque Él está manifestando que a Él no le obliga ese impuesto, porque es hijo, porque es el Hijo de Dios, porque se trata de un impuesto religioso, de un impuesto para el templo. Él es el Hijo de Dios, por eso a Él no le obliga el impuesto. Pero la humildad por parte de Jesús, como nos lo dice la misma Sagrada Escritura, que Jesucristo no hizo alarde de su condición divina, sino que se humilló, se anonadó y se hizo uno como nosotros. La humildad de Jesús está en esto, en que aunque no le obliga, paga, para no dar escándalo. Le dice Jesús a Pedro: para no dar escándalo, entonces ve y el primer pez que pique, entonces sácale la moneda que está en su boca. Qué importante esto. Una vez más, Jesús nos da a nosotros una lección de humildad. No le obliga, pero lo hace. Y nosotros muchas veces nos justificamos, porque las cosas no me obligan, porque a mí no me tocan, pues no las hago. Que las hagan a quienes les obliga, que las hagan a quien quiere. Pero Jesús no quiere dar motivo de escándalo, un escándalo que puede repercutir luego en este proyecto de salvación. Por eso Jesús prefiere pagar el impuesto. ¿Qué ha pasado entonces con esto? De alguna manera Jesús no está yendo en contra del impuesto. También eso es importante, porque las palabras de Ese cuestionamiento que luego Jesús le hace a Pedro,
¿A quiénes les cobran impuestos los reyes de la tierra? ¿A los extraños o a los hijos? Y entonces muchas veces también en esa respuesta se ve o se interpreta como que Jesús está en contra de los impuestos, ¿no? Jesús no está hablando en contra de los impuestos. Si estuviera hablando en contra de los impuestos, entonces no pagaría, de ninguna manera pagaría el impuesto, pero lo está pagando, aunque a él no le obliga. ¿Por qué? Porque es hijo de Dios. Esta es la revelación y este es el centro de este evangelio, que Jesús está revelando como hijo delante de Pedro. Yo soy hijo y por lo tanto no me obligaría el impuesto, pero para no dar motivo de escándalo, entonces paga por ti y paga por mí. Y yo quiero que nos centremos en estos dos aspectos. Primero, en saber reconocer que Jesucristo es Dios. ¿Nos quedará duda a nosotros de que Jesucristo es Dios? ¿De que Jesucristo es el Mesías? A veces sí. Aunque nos sepamos la Biblia al derecho y al revés, aunque escuchemos continuamente la Sagrada Escritura, a muchos de nosotros, y me cuento yo primero, nos queda de repente duda de si Jesucristo es Dios por su forma de actuar, por su forma de predicar. Bueno, pues aquí está una prueba más: Jesucristo es Dios. Segundo, es que también nosotros en todo lo que hacemos debemos manifestar al mundo que somos hijos. Somos hijos de Dios por el bautismo. Y nos dice San Juan, y todavía no se ha manifestado lo que seremos al fin. Somos hijos, pero en plenitud todavía no se ha demostrado. Pero en todo, así como Jesús lo hace, que en todo momento, en cada circunstancia, aprovecha para irse revelando, aprovecha para irse manifestando como hijo, también nosotros. En toda circunstancia, en todo momento, bajo cualquier condición, estamos llamados a manifestar que somos hijos y a no dar motivo de escándalo. Porque a veces somos motivo de escándalo por no comportarnos como hijos, y en las cosas simples, no digo en grandes cosas, no, en cosas pequeñas. En cosas pequeñas como el control de nuestro carácter, el control de nuestros impulsos. Cuando no somos capaces de controlar nuestros impulsos y somos atrabancados, y entonces damos motivo de escándalo a los demás. Porque pues no se supone que tú vas a misa todos los días. No se supone que tú eres un hijo o una hija de Dios. No se supone que tú eres maduro o madura en la fe. ¿No se supone que tú eres un sacerdote? Pues sí. Y entonces espera más de nosotros, de los hijos. De los hijos espera más. Recuerdo los regaños de mi mamá cuando iban algunos amiguitos a la casa a jugar. Y ya se iban los amiguitos, pues jugábamos, hacíamos vagancias, travesuras. Y ya mi mamá al final, pues ya se habían ido, nos regañaba a mi hermano y a mí. Porque decía, ustedes son los que viven en esta casa y no cuidan su propia casa. ¿Qué se puede esperar de los que vienen de fuera? De ellos como sea, pero ustedes es su casa, nos decía, es su casa y no la cuidan. Porque pues hacíamos averías, destruíamos cosas. Y es que esto también, nosotros somos de casa, nosotros somos los hijos. Y de nosotros se espera un mayor cuidado, un mayor compromiso, un mayor testimonio. Y no lo damos. A veces no lo damos. No todos lo damos. Y a veces las personas que menos frecuentan la iglesia, o inclusive las personas ajenas a la iglesia católica,
son las que viven de un modo más digno y más cristiano, aunque no sean cristianos. Y de esos hay muchos. Y nosotros, que diario estamos participando en la misa, que diario comulgamos el cuerpo de Cristo, se nos olvida que somos hijos y que entonces no vamos a dar motivo de escándalo a nadie por ninguna circunstancia, porque luego nos justificamos, luego venimos a justificarnos. Es que yo andaba así y es que pasó esto y por eso yo respondí de esta manera. Por ningún motivo debemos dar escándalo, porque somos hijos. Pues quedémonos con esto, queridos hermanos, de este evangelio que hoy hemos escuchado, que el Señor nos ha regalado. Si Jesús, a quien no le obligaba el impuesto, lo pagó para no dar motivo de escándalo, nosotros también debemos hacer lo mismo. Tomar conciencia de que somos hijos y por lo tanto en todo momento debemos vivir de una manera tal que no demos motivo a escándalo. Que así sea.